¿Qué tal? Soy César Mayani, miembro del Departamento de Podcasting de la Universidad Panamericana. En este podcast vamos a tratar el tema de qué es un podcast y para qué nos sirve. Un podcast es un archivo de audio. Muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias a la... O de video. Let me give you another example. This is a more complicated example of the same thing. Los cuales se encuentran almacenados en un servidor que contiene un sistema denominado RSS. Este sistema nos permite suscribirnos de forma gratuita al podcast y recibirlo en nuestra computadora sin necesidad de volvernos a meter al sitio web. Entre los formatos que se manejan en el podcast están, en el caso del audio, el MP3 y el AAC, y en el caso del video el .mov, .m4b y .mp4, que son formatos de QuickTime, uno de los reproductores de video más famosos. La suscripción a los podcasts es como la de un periódico. Si a mí me interesa leer alguna nota y no estoy suscrito a este, voy a tener que ir a comprarlo. Y habrá días que por falta de tiempo, pues no voy a poder ir a comprar el periódico. Y pues me perderé algunas notas. En cambio, si yo me suscribo, este va a venir a mí. Y cuando tenga tiempo, ya sea en el desayuno, en la comida o antes de acostarme, voy a poder leer. En el podcast pasa lo mismo. Todo aquello que produce el profesor le llega a los alumnos que estén suscritos al podcast. Y luego lo pueden descargar en el iPod, que es un reproductor de música portátil, y escucharlo donde quieran. El iTunes es el reproductor de música para computadora más difundido en el mercado, ya que es la base del iPod. Por medio de este se carga con videos, con música, con podcast, fotos, el iPod. Tiene una ventana de podcast en donde aparecen todos aquellos archivos a los cuales yo estoy suscrito, en este caso Business Week, Maserati, UPodcast, entre otros. Y los puedo escuchar en la computadora y más adelante pasarlos al iPod. Los contenidos que se pueden tratar en un podcast pueden ser ponencias, entrevistas, a manera de instructivo, como una receta de cocina, noticias, clases, audiolibros, y puede utilizarse como una herramienta para educación a distancia. También se pueden crear todos aquellos audios o videos que se le ocurran a cada profesor. Los guiones son dos, el literario y el técnico. En el literario se pone lo que dice el narrador, tal cual, lo que se va a decir en el podcast. Y en el técnico se pone la música que se va a utilizar y los efectos especiales. Lo más común en el podcast es utilizar una mezcla de los dos, que es un técnico literario. En este se pone, como el ejemplo que les muestro, una columna que viene el tiempo, una segunda columna donde se dice el narrador, lo que va a decir el narrador, se pone lo que va a decir el narrador, y una tercera columna se ponen los efectos especiales, ¿no? O la música. En este caso, al minuto 1 entra la cortinilla de música, al minuto 2 entra el narrador y al minuto 6 entra la primera canción. ¿Qué elementos se pueden utilizar en un guión? Pues es importante que su duración no sea más de 20 minutos, que un podcast no dure más de esos 20 minutos porque se puede perder la atención del que lo escucha. Tiene que tener una introducción donde se mencione los temas que se van a tratar y así se puede mantener más la atención del que lo escucha. Si es muy largo el podcast, es bueno dividirlo en bloques, o si se tiene un tema demasiado extenso, quizá lo mejor sea hacer varios podcasts de ese tema. Y al final se dice un compendio, a manera de resumen, se dice los principales temas que se trataban durante el podcast y así se refuerza el conocimiento del que lo escuchó. ¿Por qué el iPod? Pues el iPod es el reproductor de música portátil más famoso, más difundido en el mercado. Este pues reproduce video, reproduce música, podcast.
un podcast de Business Week, I'm ya Joy sea Adas podcast with the en Business video o Week en Market audio, Report. The Dow is down 147 points as investors fly y out of audiolibros. equities and go into commodities. This is a story about something that happened Por long lo tanto, es ago una when your excelente herramienta grandfather was a child. para utilizarse en la reproducción de los podcasts.